100 novelas que debes leer antes de morir. Te presento ahora Los viajes de Gulliver, publicada en 1726. Una obra del clérigo irlandés Jonathan Swift, un clérigo que en su época fue bastante díscolo, problemático, incluso llegaron a acusarlo de misántropo, porque sin duda que en su obra, que es una gran sátira a las monarquías, a los gobiernos de su época, a las sociedades como la Real Society británica. Esta obra es recordada más que todo por su primera parte, que es cuando Gulliver llega a la isla de Lilliput, que es una isla donde hay seres que miden 15 centímetros. Y esto, por supuesto, se convirtió en un clásico. Es más, se ha catalogado como literatura infantil. Sin embargo, la crítica severa y mordaz que hace las monarquías de su tiempo lo han convertido en un libro imprescindible para estudiar la politología o los hechos políticos que envolvieron esta sociedad en que se desenvolvió nuestro escritor Jonathan Swift. Swift pertenecía al Club Scribnerus, que era un club integrado por intelectuales como John Gay y Alexander Pope, que se dedicaban a hacer grandes críticas severas y mordaces contra esos viajes de aventuras que pululaban o abundaban en su tiempo. Mediante el cambio de perspectiva, como se ve en el primer y segundo viaje, donde Swift llega primero a la isla de Lilliput y luego al reino, a la isla de los Brobdingnag, que eran unos gigantes, nos va a mostrar la realidad política que vivía su tiempo. Va a ser una crítica a hechos políticos que tienen que ver con el disfrute de las libertades y con ese aspecto muy singular de lo que es la ciudadanía, porque se relativiza que esté donde esté será siempre maltratado por el gobierno, subyugado por el gobierno, como se ve en el tercer viaje cuando llega a la isla de la puta. Estando ya en la puta, en la isla de la puta, lo llevan a Glugdubrit, que es una isla donde puede tener un contacto con los muertos, y ahí los hechiceros lo llevan a hablar con Aníbal, a hablar con Alejandro Magno, y de este modo Jonathan Swift desmitifica a estos grandes héroes, así como también cuando estuvo en la ciudad de los grandes creadores llamada Lagado, donde los científicos, que es una crítica severa a la Real Society, se esforzaban por sacar rayos de sol de los pepinos o ablandar el mármol para usarlo de almohadas. En su último y cuarto viaje, Gulliver se encuentra en la isla de los Whigs, y allí debe aprender primero, como lo ha hecho en todos sus viajes, la lengua local para comunicarse con ellos. ¿Y quiénes eran los Whigs? Los Whigs eran unos caballos parlantes que gobernaban a humanoides despreciables y salvajes, a quienes llamaban los Yahoo. Los Whigs humanizan a Gulliver hasta el extremo que llega a crearse ese complejo, ese síndrome, el síndrome de Gulliver, porque cuando finaliza este viaje, Gulliver se ve retraído de sus congéneres en Inglaterra y pasa a tener una vida ascética y hasta un tanto misántropo. Así que puede decirse que se crea este síndrome o este complejo de Gulliver cuando nosotros observamos nuestro entorno y nuestro medio y llegamos a la conclusión de que aquellos que nos parecen ser malos no son malos, y aquellos que parecen ser buenos no son buenos, sino que son malos. En fin, se cambian las categorías y entonces el individuo se sume en cierta nostalgia y en cierto desprecio por los de su mismo género. Ya para finalizar, como datos curiosos, hay que mencionar que en los viajes de Gulliver se mencionan 2 veces esa vasta región llamada Tartaria, donde existieron gigantes y grandes creadores y que está de moda hoy en día en nuestro siglo XXI. Además de esto, también se mencionan las lunas de Marte, que para la época en que vivió Jonathan Swift era imposible verlas porque no se disfrutaba de los instrumentos necesarios para ello, y sin embargo ya él las menciona en su obra. Además de esto, hay que recordar que Gulliver está presente en todos lados de nuestra historia humana
Ya hay parques temáticos de Gulliver en España, por ejemplo. Existe un queso llamado Lilliput en Polonia y en fin, en nuestra jerga común y cotidiana a veces llamamos liliputense a los enanos y Grondingnan a los gigantes. Así que disfruta esta obra imprescindible y esencial, Los viajes de Gulliver.